tema del día de hoy son 4 consejos prácticos para el líder que quiere animar a los creyentes a trabajar en la obra de Dios. Y el título que Dios quiso que pusiera esta prédica es Levantémonos y edifiquemos. Y estamos como base bíblica en Nehemías capítulo 2, versículos del 11 al 20. Y vamos a leerlos para tener una base teológica de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Versículo 11 al versículo 20 dice: Llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días. Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. La semana pasada, mi esposa y yo estábamos leyendo el periódico, porque a veces no toda la lectura tiene que ser bíblica. Decimos que hay que leer la Biblia, pero no solo la Biblia, puede leer usted, puede leer otras cosas que no tenga un lenguaje o una forma de expresión inmoral. E inmoral es todo lo que vaya en contra de lo que la Biblia nos dice. Y entonces estábamos leyendo el periódico y yo estaba revisando notas del periódico, y me dio una referencia hacia algo que llamó mi atención. Una publicación de La Nación el 8 de diciembre del 2013 bajo el título: Consultores celestiales llegan a Nat Geo. Yo dije: caramba, vamos a ver, parece que el mundo secular está incorporando el cristianismo. Grave error pensar así. Me di cuenta que, y leímos con horror, que hay un nuevo programa, un nuevo reality show, que ya no es nuevo, ya lleva 1 año, pero para mí era muy nuevo. Y en este reality show existen un trío de, ya no sé ni cómo llamarlo, digámosle un trío, que se convierten en consultores de iglesias. Y entonces llegan a iglesias que están en crisis, llegan a iglesias que están en desánimo, y dan consejos relacionados a marketing y finanzas, y ayudan a levantar el ánimo del pastor y a que la congregación crezca. Le leo puntualmente una nota de esa noticia que tenía como título: Consultores celestiales llegan a Nat Geo. Dice: el reverendo Anthony, el reverendo Kevin. Yo me pregunto: ¿reverendo qué? Y el doctor Jerry van de iglesia en iglesia o de congregación en congregación, donde se encuentra más de un alma abatida y desconcertada al ver que los frutos de sus oraciones no se ven traducidos en edificios más grandes como debería serlo, máxime si se toma en cuenta de que son los recintos destinados a alabar a Dios. Usted puede ver los primeros programas, están en YouTube. Mejor no los vean. Puede hacerlo, pero hágalo con criterio. Esta semana entendimos de que uno no estudia lo malo, sino se encarga de estudiar lo bueno para poder discernir lo malo. En un banco, cuando le dan un fajo de billetes, no le enseñan a un cajero a detectar cada falsedad, sino le dan a contar los billetes buenos de tal forma que tenga tanta práctica al hacerlo que cuando llegue el malo pueda identificar que ese no es correcto. Entonces el cristianismo debe exponerse más a la palabra que ante la antítesis de la palabra. Pero a veces es
necesario ver las situaciones, porque mi esposa y yo cuando leímos esto nos volvíamos a ver y decíamos, esto es lo último que le faltaba a la iglesia. De verdad que esto era lo último. Vean, los primeros episodios se relataba cómo 3 consultores celestiales, así los ponían, consultores celestiales, analizaban la iglesia y determinaban que los sermones del pastor eran aburridos, que no tenía don de mando y que no cobraba los diezmos. Cobraba los diezmos. Caray. Y por tanto esto le afectaba para aumentar la cantidad de fieles. Al no cobrar diezmos no podrá mantener, escucha esto, mantener la obra a flote. Por tanto el pastor va a recibir unos cursos, esto es increíble porque es una palabra tan psicológica, cursos de empoderamiento, para aumentar la confianza en sí mismo. Y estos cursos, vea, es que a mí nos dejó asombrados ver en qué consideraban esos cursos. Eran terapias con un grupo de parroquianos que se reunían en un bar a tertuliar. Y con un entrenador de fútbol que le diera consejos de liderazgo. Lo último que ocupaba Satanás era ridiculizar la obra de Dios. Y que todos lo estuvieran tragando como si fuera un show. Entonces cuando las cosas estén mal en la iglesia, no te pongas a orar, sino llama a un canal de televisión para que te envíen a 3 payasos que te van a dar consejos seculares de cómo hacer la obra de Dios. Porque la iglesia de Dios ya no se puede animar con ninguna otra forma que no sea con reality show. Y entonces se encuentra cómo Satanás empieza a ridiculizar también a los siervos de Dios, mostrándolos como payasos, débiles, bufones, que no tienen capacidad, que no tienen liderazgo, que son aburridos y no tienen una capacidad para dirigir la obra de Dios y las ovejas de su reino. Y en esta realidad, me pregunto cuánto tiempo tardará antes de que eso llegue a Costa Rica. Porque todo lo que empiezan allá terminan copiándolo acá. ¿Cuánto tardará? Depende de cuánto le pague. Es por eso que quisiera predicar acerca de un hombre fiel llamado Nehemías, que ve la necesidad del pueblo, ve la apatía de un pueblo y tiene la sabiduría de Dios para animar al pueblo a hacer la obra que Dios le está mandando. Y hoy vamos a ver, como les decía, 4 consejos para animar a los creyentes a trabajar en la obra de Dios. Durante esta semana mi esposa y yo hablábamos acerca de si debíamos predicar acerca de este punto, porque no queríamos que se tornara como una predicación orientada hacia lo que hemos venido haciendo, porque yo le digo a mi esposa que trabajar con gente es lo más difícil, porque cuando le quedas bien a unos le queda mal a otros, y cuando tratas de quedar bien con los que ahora ya no estaban bien, entonces quedas mal con los otros. Y entonces decidimos que lo mejor es tratar de hacer lo que Dios nos manda, sin importar si le caemos bien o le caemos mal a alguien. Y una de las cuestiones que a veces nosotros hemos tenido que tratar es que algunas personas han venido a decirme, es que cuando habla de usted suena arrogante. Y por otro lado, otras personas me dicen, es que usted nunca habla de usted, nunca nos da su testimonio. Entonces decidimos no hacerle más caso a la gente y tratar de contarles del primer consejo espiritual que hemos podido obtener después de 2 años de trabajar en la obra de Dios. Y está en el versículo 11, al puro principio, dice, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, son 3 días. Y quiero ubicarlos en el contexto correcto, porque desde el principio del capítulo 2, cuando Nehemías pide permiso al rey Artajerjes para venir a Jerusalén y hacer la obra, hasta el versículo 11, donde llega a Jerusalén, él tiene que emprender un viaje que va desde Irán, Susa, hasta Jerusalén. Era un viaje que podía tomarle de 3 a 4 meses en ser realizado. Era un viaje muy cansado, era un viaje muy fuerte realmente de llevar. A veces uno se queja si tiene que ir a Panamá en bus y son 9 horas, 10 horas y dice que viaje más cansado. Nehemías tenía que viajar en mula o en burro durante todo el desierto asirio y parte del desierto de la parte norte de Israel hasta llegar a Jerusalén. Y sin aire acondicionado. Sin muchas comodidades. Y es normal que esté cansado. Es normal que cuando llegue a Jerusalén tome un tiempo para descansar. Y a veces olvidamos el valor y la necesidad de lo que es descansar después de un arduo y difícil trabajo en la obra. Siempre es bueno tomar un consejo y tomar el consejo de las personas para descansar. Mi esposa, mi familia, bien saben que suena contradictorio que alguien como yo lo diga, porque ellos bien saben que yo rara vez me detengo para descansar.
Y creo que ese es un aspecto en el que Dios está trabajando mucho en nuestros corazones y en nuestras vidas este año, es aprenda a descansar. Aprenda a entregar en las manos de Dios, aprenda a tomar tiempo usted mismo para descansar, para meditar, para aprender de muchas otras cosas que quizás no estés haciendo del todo bien, pero que puedes aprender del consejo de Dios. Y entonces, le decía a Rebe, quisiera hacer un recuento de lo que ha sido solo el 2013 y principios del 2014 dentro del ministerio. El 2013 empezamos con un programa radial. Teníamos la posibilidad de predicar el Evangelio de Cristo y llevar la posibilidad de que otras personas en diferentes partes del país escucharan todo lo que habíamos predicado y enseñado acerca del plan de salvación. Y estábamos muy contentos, aunque no era una hora como que muy cómoda. Nos tocaba llegar todos los lunes, y usted ya sabe lo largo que se pueden tornar los lunes, después de las 9 de la noche a dar una predicación de 1 hora. Terminábamos llegando a la casa 11, a veces medianoche, para empezar semana. Y estábamos muy contentos, pero esa puerta se cerró y consideramos, bueno, si Dios la está cerrando, en algún otro momento abrirá otra puerta o está requiriendo que nos concentremos más en el ministerio y en la iglesia. Y entonces se dio la oportunidad también de pasar de casas a un local o un lugar en que Dios había preparado, y estábamos muy contentos. Dijimos, esto es una oportunidad para crecer y para que seamos cada vez más. Y verdaderamente empezaron a llegar más personas, empezaron a llegar más jóvenes, empezó a crecer el grupo y estábamos muy contentos y le dábamos gloria a Dios por las cosas que estaba haciendo. Sentíamos que Dios sí estaba respondiendo a las oraciones, quizás nos había quitado una cosa, pero nos habían entregado otra. Pero también, y parte de todo el proceso, implica aprendizaje por medio de las pruebas. Y lo primero que tuvimos que afrontar fue que después de un tiempo muy hermoso en donde podíamos compartir con las personas, el hecho de que vinieran más personas nos dio posibilidad de pastorear más, de estar más atentos, de atender mayores consejerías, correos, llamadas. Muchas personas nos llamaban para tener consejería por mensaje de texto. Siempre hemos estado, y el Señor lo sabe, muy anuentes a servirle a Él en esa área. Pero resulta que después de un tiempo de estar haciendo eso y estar muy contentos con lo que Dios estaba haciendo, viene la primera prueba de Dios y nuestro ministerio se ve atacado por una influencia externa, en donde a algunas personas se les prohíbe venir a esta iglesia o incluso servir en esta iglesia. Y en ese momento mi esposa y yo guardamos silencio, aunque no estábamos de acuerdo con una postura que no es bíblica. Y dijimos en su momento, si alguien predica tal cosa, de hombre salió o no salió de la palabra de Dios. Y aunque teníamos un criterio muy puntual y muy claro con respecto a eso, fuimos respetuosos y guardamos silencio. Nunca habíamos predicado acerca de diezmos y ofrendas porque queríamos que las personas nos conocieran antes de confiar en sus finanzas. Y durante un año completo y poco más no declaramos acerca de diezmos, aunque era una necesidad que todos aprendieran lo que es diezmar y adorar a Dios con sus diezmos. Y no lo hicimos hasta que Dios puso en mi corazón hacerlo. Yo nunca actúo si Dios no pone en mi corazón hacerlo, y decidimos, bueno, vamos a hacerlo. Y ese día que predicamos en septiembre, recuerdo perfectamente bien, principios de agosto, perdón, pues dimos la predicación acerca de los diezmos y ofrendas. Estábamos muy contentos, las personas reaccionaron positivamente a la prédica, no hubo ninguno que se enojara o saliera corriendo, dijera otro pedigüeño, otro que está pidiendo plata, y entonces estábamos muy contentos. Pero como suele pasar muchas veces en el ministerio, después de un arduo tiempo de trabajo, porque los que nos conocen bien saben que nosotros trabajamos en nuestros trabajos seculares al tiempo que llevamos el ministerio, y que tampoco ha sido fácil. Pero al tiempo que hacíamos esto, pues resultó que ese día en particular no habíamos comido nada, sino que habíamos pasado desde el almuerzo directo y ya era tarde. Entonces dijimos, vamos a comer a algún lugar. Y entonces, como a las 11 ya nada está abierto, decidimos terminar en el único lugar que está abierto es ahora, en Taco Bell, donde dicen algunos amigos que todo sabe igual. Y íbamos camino, no habíamos ni siquiera llegado cuando una persona decidió echar para atrás en contravía, nos golpeó el vehículo y se dio la fuga. Y a veces uno dice, caramba, qué difícil, cuando parece que uno tiene una expectativa que dice, si sirvo a Dios, si lo hago bien y si trato de hacer las cosas, todo debería salirme bien. Pero no era así, y durante más de 2 meses pues estuvimos andando en bus y caminando y sin carro y con todas las complicaciones,
Cuando teníamos que hacer compras los fines de semana, mi papá me prestaba el carro y tenía que devolverlo el mismo fin de semana. Y no fue tan sencillo como pensábamos, pero Dios puso en nuestro corazón la determinación y la firmeza de mantener un rostro gozoso. Amén. Por más que la gente estuviéramos pasándola mal, no queríamos que nadie en la congregación, ni fuera de la congregación, supiera que estábamos bajo el fuego de la prueba. Y cuando parece que todo está bien, pues ya nos devuelven el carro, estamos otra vez contentos. Bueno, gloria a Dios, todo parece rumbar bien. Pues la persona que nos solía prestar el edificio decide que ya no nos lo va a prestar más. Y entonces empezamos otra vez con la dificultad de qué quiere hacer Dios. Parece que todo se ha venido en la contra. Bueno, vamos a seguir orando, vamos a seguir trabajando, vamos a explicarle a la iglesia cuál es la visión y qué es lo que queremos hacer. Y entonces tengo que enfrentar por primera vez en mi vida cuestionamientos respecto a mi ministerio. Es que creo que usted se equivoca en la visión. Dos personas en dos momentos diferentes vinieron a cuestionar lo que Dios estaba ordenándonos hacer. Es que creo que usted se equivoca, usted está contradiciendo su visión de empezar en casas y ahora pasar a un lugar, y yo siento que eso no es de Dios. Y pues todo el cuestionamiento, que las personas están en su derecho, pero que a veces necesitan un poco más de información, considero yo, antes de levantarse y criticar. Y sucedió que de las dos ocasiones tuve que hacer, como les decía, defensa, como dice la Escritura, defensa de la esperanza que hay en vosotros, como espíritu de mansedumbre. Y defender lo que Dios le manda a hacer a uno a veces no es tan sencillo, porque las personas a veces no quieren entender. Y producto de eso implicó que otras personas dejaran el ministerio porque no estaban de acuerdo. Entonces empezaba el 2014 con la incertidumbre de no tenemos un lugar. Y si de verdad nos hemos equivocado en la visión que nos has dado, quizás dijiste y yo no lo entendí bien, y empezamos a orar y orar y orar, y la primera respuesta de Dios fue devolvernos un lugar. Yo siempre dije, y yo sabía que tenía que enfrentar decisiones complicadas, porque no crea que estar al frente de una congregación implica no tomar decisiones complicadas. En su momento, cuando estábamos en casas, estábamos muy bien y dábamos gracias a Dios por cada hogar que nos abría las puertas. Y ustedes bien saben, para los que estuvieron desde el principio, que siempre orábamos en cada lugar que Dios nos había abierto las puertas. Pero llegó un momento en que la situación era insostenible. Por comodidad, por si había nuevas personas, por muchas cosas, Dios abrió una puerta y estábamos muy contentos por ello. Y eso fue una primera decisión que quizás algunas personas no podían entender, porque grupos familiares se tornan muy íntimos y tienen su belleza también. En su momento siempre pensé y dije, si alguien se levanta y me propone, yo quiero tener un estudio bíblico bajo la cobertura de Home Church, eso es muy importante, porque no quiero decir que se ocupa cobertura para todo, pero cuando refiero cobertura me refiero a si necesita algún material didáctico, si necesita alguna ayuda o alguna consultoría, con mucho gusto podemos dársela. Pero nadie se acercó y dije, no estoy cerrando la puerta de reunirme en casas, pero quisiera que alguien le naciera al hacerlo, porque tal vez tengo un grupo de amigos que les gustaría reunirse, y siempre traté de dejar la puerta abierta. Y también considero que quizás hayan en un futuro otras decisiones complicadas que tomar, como por ejemplo el dejar de reunirse un viernes para cambiar la reunión un fin de semana, y que aunque no ha llegado ese momento, en algún momento llegará, y cada día que caminamos en el ministerio nos acercamos a, con todo derecho, ser un ministerio que camine de forma independiente. Y también sé y entiendo que cuando ese día llegue, quizás muchas personas se vayan porque tienen su adhesión a otra congregación de fe, y también eso lo entiendo. Pero también quiero que usted entienda que caminar en el ministerio implica tomar decisiones que no son fáciles. Y que espero que todas las personas tengan la confianza de saber que delante del ministerio hay personas de oración y personas que realmente se preocupan por el bienestar espiritual de las personas, que somos mi esposa y yo. Por aquel, pues se preguntan, bueno, ¿quién es? Mi esposa y yo. Y yo le decía al Señor antes de empezar, Señor, bien sabes que durante 52 semanas, durante todo el año pasado, te servimos fielmente. En muchas ocasiones enfermos, en muchas ocasiones con muchas situaciones muy cargados, a veces ni siquiera con ganas de venir. Decir, lo hago por fidelidad y por compromiso a mi Dios, pero no porque tenga deseos de hacerlo. Quizás haya sido una semana muy difícil, y yo sé que usted me entiende porque también le ha pasado una semana muy difícil, emocionalmente cargada,
y a veces enfermos. Recuerdo, mi esposa es la única testigo que tengo de esto. En una ocasión nos tocó predicar con temperatura. Y Pues es bueno tener asistentes. es bueno tener obreros en Pero, y todo esto le cuento no para que usted sienta lástima o compasión o diga pobrecito, pero cuento esto para que usted entienda lo que implica estar en el ministerio, para que usted entienda también lo que implica trabajar y velar por la vida espiritual de las personas, y quiero que entienda que es cansado. Sobre finales del año pasado yo le decía a Rebe, creo que di todo lo que tenía que dar y necesito un tiempo para recargar. Aún así, lo digo sin ánimo de ofender a nadie, Dios sabe que no, pero aún así hubo gente que cuestionó el hecho que empezáramos un mes tarde. Y yo siempre lo he dicho, este mes es para planificar y para pedir dirección de Dios de qué quiere que se predique en su iglesia. Antes de empezar nos reunimos y hablamos con unos amigos muy queridos y ellos nos decían de parte de Dios, descansen. Y cuando yo leía el capítulo 2 de Nehemías y en el versículo 11 entendí, Nehemías tomó un tiempo para descansar. Y el descanso es importante. Cuando usted está sirviendo a Dios en un ministerio, quizás usted está muy cargado con trabajo, con universidad, con cantidad de cosas y usted se siente demasiado cargado. No vaya a transmitir esa carga, descanse. Tómese un tiempo, busque dirección de Dios, busque consejo de Dios, busque la paz de Dios. Y cuando usted esté en equilibrio conforme al Espíritu de Dios, es tiempo de dar. Pero antes de eso se va a transmitir, se va a permear toda la angustia, la preocupación, la tensión que usted pueda tener. Aprenda a descansar usted físicamente y aprenda a descansar en Dios. Es la primera lección espiritual que entendí del principio de descansar. Y va de nuevo, no lo digo bajo un principio egocéntrico, yo no tengo en el buen tico nada con qué rajar. Pero cuando pienso en esto, creo que es un válido consejo para cada uno de los que está aquí, porque ninguno de los que está aquí vive solamente del cristianismo. Es cristiano, pero tiene su actividad, ya sea universidad, ya sea trabajo, ya sea negocio, ya lo que sea que fuera, es una actividad que lo puede cargar y lo puede cansar. Así que tómese un tiempo para descansar. Otro aspecto de la importancia de descansar es que no puedes animar a nadie a trabajar en la obra si tú mismo estás agotado por causa de la obra. Tiene lógica, ¿no? Si la universidad, el trabajo, los negocios, cualquiera que sea tu actividad te ha llevado a un punto donde te sientes agotado, sin fuerzas, tómate unos momentos para reposar y retomar cuando hayas cargado tus fuerzas. Una de las decisiones radicales que Dios nos llevó a mi esposa y a mí ha sido el apagar el televisor en un ayuno de 40 días sin televisor. Y vieran que es bien difícil porque particularmente a mí me gusta mucho ver los Juegos Olímpicos. Y a veces digo, me voy a perder el final de las Olimpiadas y bueno, la semifinal de hockey sobre hielo que mi cuñado que es canadiense me pasa, la final y entonces es complicado, pero tomamos la decisión de apagamos el televisor y no vemos durante 40 días, porque entendemos que el ayuno no se trata ni de aguantar hambre, ni de apagar el televisor, ni de ninguna otra cosa, sino buscar de Dios dirección. Y le puedo confiar perfectamente en qué estamos pidiendo y exclusivamente dirección es necesitamos en este ministerio humanos. Te soy muy honesto, este ministerio ni ningún ministerio ocupa de su dinero, ocupa más de obreros fieles. Porque por el dinero se encarga el Señor. Mas el Señor también en su sabiduría ha establecido que el ministerio esté a cargo de vasos y vasijas de barro. Y eso somos usted y yo. Entonces, del dinero si no hay, Dios se encarga. Pero de los obreros, necesita Dios inquietar corazones. Y esa ha sido la oración clave de Rebe y mía durante este principio de año. Necesitamos manos. Y es cierto, se puede servir en el reino, pero Home Church ocupa un lugar dentro del reino de Dios. Y como ocupa un lugar dentro del reino de Dios, Home Church también es un buen lugar para servir. Segundo punto, segundo consejo. Considera la obra a realizar y ponte en los zapatos de tu prójimo. Dice el versículo 12 hasta el versículo 17. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo.
Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, lo primero que vemos en estos pasajes es que Nehemías, después de descansar y retomar sus fuerzas, salió a inspeccionar y verificar las palabras que le habían dicho acerca de la condición del muro de Jerusalén. Y esto es importante. Es una de las principales cuestiones que inquietan a la hora de un llamado al ministerio. Yo no me quedo con lo que me dicen, yo no me quedo con lo que alguien me cuenta, necesito verlo con mis propios ojos. Necesito ver si realmente lo que me han dicho es real, necesito ver si la necesidad que me dijeron que hay realmente es una necesidad. Todo cristiano necesita levantarse y mirar realmente dónde hay una necesidad. Pueden contarte acerca de la situación de tus hermanos, puedes llegar a saber acerca de la necesidad que hay afuera, pero hasta que lo mires con tus propios ojos, entenderás y sentirás su dolor. Pueden hablarte de misiones y de lo que hacen las misiones, y don Fernando puede tomar aquí 20, 30, 40 minutos un día comprando y hablando acerca de misiones, pero la realidad es que hasta que abres los ojos y miras la necesidad que hay en el campo misionero, nunca verdaderamente sentirás el llamado. Hasta que tengas y mires los rostros de los no alcanzados, hasta que mires a los huérfanos de la guerra en África, a los niños que mueren de desnutrición, entonces entiendes la necesidad. Puedo hablarte acerca de la necesidad de ganar a los perdidos, pero hasta que tienes un familiar ateo en tu hogar, que no entiende del Evangelio, que rechaza el nombre de Jesucristo, entiendes la necesidad y la pasión de ganar y conquistar los corazones para Cristo. Cuando abres tus ojos a la realidad, verás que estás rodeado de un mundo que vive sin Dios, pero que lo necesita igual. Que lo necesita desesperadamente. Pablo en visión miró a un varón macedonio que le rogaba que fuera a Macedonia y les ayudara. Eso lo puede ver en Hechos capítulo 16, versículo 9. Pablo en visión vio a un hombre que le decía, ven, y le rogaba, ven a Macedonia y ayúdanos. El mundo ruega porque la iglesia de Cristo abra los ojos, salga de sus bancas y dejen de mimarse unos a otros. Es una mimazón, un cuchicheo. La gente, parte de lo que a veces nos cuestionaban o nos cuestionaron en algún momento a Ray y a mí, es que ustedes no me llaman. Es que ustedes pasan las semanas y no me llaman. Y entonces yo entendí, la gente no está pidiendo un pastorado. La gente está necesitando a alguien que los chinee. Y eso no es bíblico. Buen pastorado implica predicación de la palabra, sano consejo basado en sana doctrina, implica orar por los fieles, implica sentir la necesidad de ellos, pero no implica estarlos llamando de ¿por qué no viniste? ¿Cuándo vienes? Es que me parece que estás enojado. Eso es inmadurez espiritual. Así es. Bueno. Esa es la realidad. Muy bien. Es inmadurez espiritual. Es que no vuelvo a la iglesia porque fulanita me miró feo. Es que no vuelvo a la iglesia porque el pastor habló muy duro. Siempre las mismas cosas basadas en niñerías espirituales. La gente urge y requiere de un pastorado real y fiel que predique la palabra. Usted no necesita más que eso. Sí, ahora lo oraba al Señor antes de entrar, humillándome delante de Él, porque siempre lo hago, y le decía al Señor, si la predicación, si la Biblia es suficiente, si solo bastara con que alguien se parara aquí y la leyera, eso debería ser suficiente. No necesita que alguien se ponga aquí y se la explique o la estudie. La Biblia es suficiente.
Entonces el pueblo de Dios necesita mirar, salir de las bancas, olvidarse de esas chiñazones espirituales que a veces les da, abrir los ojos y ver que hay una necesidad de un mundo que necesita desesperadamente a Cristo, aunque no lo sabe. Si Dios te tiene con bien, con salud y te ha dado a conocer el Evangelio de Cristo, te ha salvado y te ha redimido de todos tus pecados y te ha hecho justo, ¿cómo podemos encerrarnos en nuestras iglesias como si solo esto existiera? Parece que le ponemos llave a la puerta y solo nos dedicamos y que solo hay importancia a lo que sucede adentro. Hay un lema de la iglesia que solía ir de niño, Iglesia Bíblica Nazaret, está aquí, dice: entramos para adorar, salimos para servir. Usted entra aquí a adorar, pero sale a servir. Si no, como les decía la semana, algo se quebró en el Evangelio de Jesucristo, en su vida. La segunda razón del por qué es importante mirar es porque entonces sabes qué es lo que se debe hacer y por dónde es importante empezar. La Biblia es muy precisa en los puntos de la muralla que Nehemías recorrió. Era una extensión de varios kilómetros. Estuve tratando de leer y aprender cuántos kilómetros eran. No existe ningún link ni comentario bíblico que nos diga cuántos kilómetros abarcaba en el tiempo de Nehemías la reconstrucción de la muralla, pero quiero que entienda que no era construir una tapia en un patio. Era algo grande, un proyecto enorme y requería planificación, requería seriedad, requería organización. Y entonces entendemos que Nehemías está haciendo las cosas conforme a un modelo correcto de Dios. Estudiamos la semana pasada que Dios no hace nada arbitrario. Dios no se le ocurrió hacer la creación. Dice, bueno, no hay cielo, no hay tierra, tampoco hay hierba, pero voy a poner primero al hombre. Él todo lo hace en orden. Y entonces tenemos que entender que Dios quiere hacer las cosas en orden, en los ministerios, en nuestras vidas. Dios cuando usted es nuevo convertido, no lo pone a leer el Apocalipsis. Lo empieza a leer, que usted lea un evangelio como el de Juan, que es un evangelio para nuevos convertidos. Yo hice mi tesis en teología en el evangelio de Juan y le puedo decir que es un evangelio hermosísimo, principalmente porque es el evangelio con el menor nivel del griego. Juan utiliza un griego como de un niño de 11 años. Pero aún con sus limitaciones lingüísticas, Juan presenta el Cristo más teológicamente poderoso que el resto de evangelios, que tienen un objetivo específico. Mateo presentara a Cristo como Rey de los judíos. Marcos presentara a Jesucristo como el siervo de Dios. Lucas presentara a Jesucristo como el siervo perfecto. Y Juan presentara a Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios. Entonces, cuando estudias eso y entiendes, Juan es un libro hermosísimo para nuevos convertidos, pero ya no es para una persona que tiene 1 año o 2 años en el cristianismo. Para eso tienes que estudiar Romanos, Gálatas, Efesios, doctrina. Entonces todo va en un orden. Y escatología, al final, no al final de tu vida, sino al final de un principio básico de crecimiento espiritual. Dice la escritura que Nehemías, y me gusta muchísimo eso, dice que y subí de noche por el torrente. Nehemías estaba determinado a conocer con exactitud cuál era la condición de todos los puntos de la muralla. Él la iba a recorrer toda completamente, así se tuviera que bajar del caballo, meterse al río y subir contracorriente, porque eso es lo que significa. No sé si usted leyó el torrente y dijo, bueno, el torrente debe ser otro nombre de un pedazo del muro, era un río. Y Nehemías va en su cabalgadura y dice, no se puede pasar. Hay gente que apenas ve el primer obstáculo y dice, no se puede, hay que devolverse más. Pero Nehemías ve el obstáculo y dice, me falta todavía que recorrer. Se bajó del caballo, se metió al río, y el río implicaba que tuviera que luchar contra la corriente y subir de noche. Qué determinación, qué claridad con respecto a lo que debía hacerse. Lo que debía hacerse, esto es muy importante, porque a veces confundimos lo que queremos hacer o lo que entendemos que se debe hacer con lo que Dios nos está mandando hacer. Es que yo creo que, me parece que, quizás sería una buena idea que, se los dije en la primera sesión y lo vuelvo a repetir, son proyectos. Todo
el mundo tiene un proyecto. Hay pocos a los que Dios les da una visión. Y no porque Dios quiera dar visiones escasas, es porque el pueblo de Dios se ha olvidado de pedir consejo. Y cuando pides consejo la cosa cambia, porque aunque las cosas estén verdes o maduras, como les explicamos el año pasado, pues continúas. Igual que Nehemías, te bajas del caballo y dices, aunque tenga que ir contra corriente, me subo y me trepo en el río y hago lo que tengo que hacer para conocer con exactitud qué es lo que Dios quiere hacer para beneficio de su pueblo. Una frase recurrente en Nehemías es, tómame en cuenta para mi bien, todo el bien que he hecho para con tu pueblo. Y lo decíamos al final de la sesión pasada, un siervo de Dios tiene que saber y tener por cierto dos cosas con su servicio a Dios. La primera de ellas es que del Señor recibiremos recompensa. Y la segunda es que hay oposición. Y a la oposición llegaremos ahora más tarde. Hace unas semanas, nuestros misioneros Vico y Cati nos enviaron noticias de que estaban repartiendo Biblias en Papúa Nueva Guinea. No las estaban repartiendo, las estaban vendiendo. Y quiero que usted entienda, no estaban lucrando con las Biblias. Estaban dándolas $1.50 más baratas de lo que las compraban. Pero ellos bien sabían que lo que la gente no le cuesta, no lo aprecia. Cierto. Y entonces ellos iban y las vendían a $1.50 a las personas. Pero para poder llegar a la comunidad donde tenían que llevar las Biblias, tenían que atravesar ríos. E inmediatamente pude ver a Nehemías. Y ellos decían, tuvimos que meter las Biblias en bolsas para que no se nos mojaran al pasar el río. Pero las personas estaban muy contentas cuando les llevamos la palabra de Dios en su idioma. Cuando leí este pasaje me di cuenta que hay hombres y mujeres que harán lo necesario para llevar a cabo la obra fielmente. Los ríos que haya que pasar, los obstáculos que haya que soltar para cumplirle a mi Dios. No a un hombre, no a un ministerio, a Dios. Más aún muestra un corazón que busca agradar a Dios. Mi esposa compartió con ustedes una prédica esta semana del pastor y predicador Josué Irión, un aborigen que atravesaba la selva amazónica durante 9 horas desde el viernes para estar en servicio el sábado. 9 horas. Atravesaba la selva amazónica, tenía que con una panga trabajar fuerte para atravesar el Amazonas y llegar a la iglesia construida de paja donde se predicaba la palabra. Pero en Costa Rica, si la prédica tarda más de 45 minutos, las personas se quejan y se levantan y se van. Cuando en muchos países si el pastor predica menos de 4 horas no es apto para el ministerio. Menos de 4 horas no es apto para el ministerio. Porque un aborigen como este que nos cuenta la anécdota de Josué Irión, si tiene que atravesar 9 horas la selva amazónica para llegar a la iglesia, él no se conforma con un sermón de 45 minutos. No se quieren ir. No se quieren ir, dice, porque ahí me están enseñando la palabra eterna de Dios. No me quiero ir. Aquí dicen, bueno, es que ya pasan tal hora, entonces ya hay que ir porque hay que almorzar o lo que fuera. En la eterna lucha con las personas, el reverendo Josué Irión dice, por cada persona que vea el reloj, predico 45 minutos más. Y a veces a mí la gente dice, es que predicas muy fuerte. Josué Irión dice, empieza a buscar, dice, cuando te cuesta encontrar un libro en la Biblia es porque no la estás leyendo. Dice el reverendo José Irión, ¿por qué no estás leyendo la Biblia? Si Cristo viniera hoy te quedarías por lo lento que eres. Pero es la realidad de la iglesia. Vean, buenas prédicas les ha compartido Rebe. Hoy yo les compartí una extraordinaria prédica del doctor Frank Garlock respecto a la música. Les dije, para los que sirven en la música, Pedrito, para Gabo, para los que ambicionan servir en la música, es un obligatorio. Ver cómo en la música cristiana se influencia que el boogie, que el disco, que la nueva era, y los cristianos se lo están tragando. Dice porque creen que porque es una buena intención, y él pone el ejemplo porque él fue piloto. Y él dice, por mucho tiempo piloteamos un avión propiamente. Y él dice, imagínense que yo me monte en un avión camino a Wisconsin, desde el John F. Kennedy, pero en vez de ir al noroeste voy al sur.
Y cuando llegué al sur, una persona me dice, creo que me equivocaste, pero dije, pero es que lo hice con tan buena intención. Y él ponía ese ejemplo y yo entendía, hay gente que cree que porque son buenas intenciones y porque lo hacen pero es que lo hice con muy buen corazón, basta. Pero no basta, mis hermanos. Se ocupa fidelidad en la obra, se ocupa pagar el precio, se ocupa sortear obstáculos, se ocupa un corazón comprometido, un corazón que muestre un amor verdadero para con Dios. Este tipo de amor, este tipo de compromiso vemos en Nehemías. Además nos dice la Biblia que nadie sabía lo que Nehemías estaba haciendo ni lo que estaba planeando. No lo había declarado a nadie, sino que guardó en secreto lo que Dios le había encomendado hacer. También vemos que esta tarea la llevó a cabo de noche secretamente. Esto obedece a dos razones fundamentales. Número uno, Nehemías sabe que Israel está rodeada de enemigos. Históricamente había sido así. Además sabe que la obra de Dios siempre tendrá oposición, eso él lo sabe. Antes de venirse de Susa ya le habían llegado noticias de que Tobías y Sanbalat se oponían a la obra. Su plan de subir y verificar la situación del muro debe ser realizado sin despertar sospechas de los grupos opositores, más aún porque el pueblo no se ha organizado. Y la gente dice, es que le faltó como confiar en Dios. Confiar en Dios es una cosa, y también la Biblia dice, no pongas a prueba a Dios. Sí, entonces nosotros tenemos que entender que en lo que requiere diligencia, como dice Romanos capítulo 12, no perezosos, sino fervientes sirviendo al Señor. El pueblo no está organizado, Nehemías no puede arriesgar la obra desde tan adelante, tan al principio. Recuerdo una ocasión que un misionero llegó a la iglesia en la que solíamos reunirnos. Este misionero llevaba un trabajo de llevar la palabra de Dios a los grupos en Colombia, los grupos montañosos que están tomados por las FARC. Y él nos cuenta el testimonio de que cada vez que él tenía que pasar por las zonas tomadas por las FARC hasta la misión, él oraba al Señor para que lo hiciera invisible a los ojos de los enemigos. Y durante 40 años de ministerio, el enemigo nunca los tocó. Entonces hay momentos en donde la obra requiere la astucia, el tacto para realizar las cosas, porque el cristiano a veces peca de inocente, y cuando digo inocente me refiero al mal sentido, porque Jesucristo les advierte a los discípulos, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. ¿O no lo dice el Señor? Así es. Bueno, pues si no lo sabía, lo dice y tiene que leerlo en los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas lo dicen. Dios los escondió a estos siervos de Dios de los ojos de los enemigos durante 40 años. Dice, llevamos a cabo la obra que Dios nos había mandado hacer de encubiertos. ¿Cómo cree que se hace la obra de Dios en los países musulmanes? Encubierto. Otra razón importante por la cual Nehemías no declaró a nadie lo que iba a hacer se debía a la presencia de espías enemigos infiltrados dentro de los mismos judíos. Más adelante en el libro de Nehemías usted va a estudiar cómo Tobías se había emparentado con un grupo sacerdotal. Tobías, el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios, emparentado con el linaje sacerdotal. Lo que nos muestra que muchas veces la obra de Dios tiene enemigos dentro de la misma iglesia. Personas malvadas que se infiltran con el fin de arruinar la obra. En el libro de Hechos, vaya al libro de Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30. Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Nos da una advertencia a los pastores. Y nos dice la palabra de Dios, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. La obra de Dios tiene enemigos infiltrados. 29 y 30, Hechos 20, 29 y 30. Versículo 30, y de vosotros mismos, de la iglesia. La iglesia tiene enemigos dentro de la iglesia.
Si pensamos que el enemigo no hará un operativo de inteligencia en contra de nuestros ministerios, estamos actuando verdaderamente obtusos. Satanás podrá ser malvado, podrá ser maquiavélico, podrá hacer todo lo que usted quiera, pero tonto no es. Lea acerca de la creación de Satanás, porque al fin y al cabo Satanás es un ser creado. Ezequiel 26 dice: fuiste creado con sabiduría, eras sabio. La Biblia nos exhorta respecto al ministerio a tener bien los ojos abiertos y vigilantes de estos lobos rapaces, que dice: no perdonarán al rebaño. Nuestro enemigo es astuto, hace maquinaciones en nuestra contra y juega sucio. Bienvenido al juego. Así trabaja el enemigo. Hay otra razón del por qué Nehemías quiere conocer con detalle la condición de la muralla. Y es que así podrá confrontar directamente a los judíos con respecto a su propia condición. Las palabras de Nehemías son, versículo 17: vosotros veis el mal en que estamos. Los judíos estaban ahí, vivían ahí, todos los días veían las murallas derribadas, las puertas prendidas en fuego y no hacían nada. Estaban demasiado acostumbrados a ello. La desgracia, la miseria, la ruina y la vergüenza los rodeaba, pero los habían hecho parte de sus vidas. Eso es lo que hace el ser humano con una vida de pecado. Se acostumbra tanto a vivir en el pecado que luego no puede ver el mal en el que se encuentra. El pecado se hace tan normal y tan común que no ven que podrían estar mejor. Las palabras de Nehemías: vosotros veis en el mal en que estamos. Otra posible traducción es: ¿acaso no ven la desgracia en la que están? ¿Cómo puede ser que no estén incómodos con esto? Si usted lo piensa bien, no es una pregunta tan obvia. Mi hermano, no es tan obvia. ¿Acaso no nos preguntamos nosotros mismos cuando vemos a un joven drogado o alcoholizado? Nosotros no decimos: ¿cómo puede preferir esto? Entonces, como Nehemías, queremos decirle: por favor, abran los ojos. ¿No ven acaso que Satanás los tiene en desgracia? Quieren ser limpios de sus pecados, tener una vida de libertad y de relación con Dios que los ama y los quiere salvar. Entonces edifiquemos las murallas otra vez. Es una invitación. Salgamos de esta ruina, salgamos de esta vergüenza, salgamos de esta desgracia. Las murallas son un símbolo de la fortaleza, y unas murallas derribadas solo pueden ser levantadas por la obra de Dios. Jerusalén no podía ser edificada, era demasiado grande la obra para que la edificaran hombres, por más organizados que estuvieran. La edificación de las murallas no la llevó a cabo Nehemías, la llevó a cabo Dios. Solo que Dios utilizó a un hombre. El mismo principio: Dios quiere que sean los hombres los que lleven a cabo su obra. Él podría hacerla solo si quisiera. La voz de Dios tiene poder. Sea la luz, y la luz fue hecha. Pero Él quiere hacer partícipe al hombre del ministerio del reino, para bendición del hombre, no porque Dios se vea beneficiado de que siervos imperfectos lleven a cabo su obra. Es para bendición tuya. Vas a aprender, vas a crecer, vas a conocerme mejor. Las murallas son un símbolo de la fuerza para aquellos con la voluntad quebrada y el espíritu caído, para aquellos al que el pecado ha rendido y derribado sus defensas y traspasado sus puertas. El Cristo del Evangelio que predica tiene poder para volver a edificar tu vida y darle la fortaleza para no estar más bajo la vergüenza del pecado. En esto consiste el Evangelio, en llevar a otros delante de aquel que hizo lo mismo por nosotros. Lo vemos en los Evangelios. Un joven paralítico fue llevado por sus amigos delante de Dios. Ellos no le hablaron de Jesús, no le contaron que había un Jesús haciendo milagros. Ellos lo llevaron delante de Jesús. Es lo que hace el cristiano. La gente me dice: ustedes los cristianos son una secta, ¿verdad? Nosotros no somos una secta. ¿Por
Porque una secta, la definición de una secta lo que dice es, mi iglesia te salva. Los testigos de Jehová dicen, solo nosotros hay salvación. Los mormones dicen, solo nosotros hay salvación. El catolicismo dice, lejos de Roma no hay salvación. El cristianismo nunca dice, ven a mi iglesia y te salvas. El cristianismo dice, voy a presentarte a una persona y esa persona se llama Jesús. Y ese Jesús tiene poder para levantar las murallas, para edificar vidas, para sacar a las personas de la vergüenza, del oprobio, del pecado. Pero se ocupan hombres y mujeres fieles y diligentes, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Busca hombres fieles, aptos para la obra, para que hagan la obra de evangelista, para que hagan la obra de misionero, para que tengan ministerio con jóvenes, para que le hablen a los niños. Si usted supiera la condición de los niños hoy en día, hay niños que de verdad están, de verdad, poseídos, niños. Y la gente me dice, el pecado no se transmite. ¿Acaso no se acuerda de Abraham mintiendo en Egipto y luego Isaac mintiendo en Gaza? ¿Acaso Isaac había nacido cuando Abraham estaba mintiendo? No estaba ni planeado. Pero Abraham estaba mintiendo en Egipto. No, esta no es mi esposa, esta es mi hermana. Y después leímos en Génesis a Isaac haciendo lo mismo. La maldad de los padres no confesada, no arrepentida y no rendida a los pies de Dios es un instrumento espiritual que Satanás usa para arrastrar en desgracia al cristiano. Entonces se le necesitan hombres y mujeres fieles. Rescatemos las almas de las personas que están abatidas en vergüenza. El apóstol le dice a Timoteo, aquellos que dudan, arrebátalos del fuego. Como si ya estuvieran a punto de condenarse, pero Dios, una última misericordia, predícales a ver si así son arrebatados de la condenación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién sorteará los obstáculos? ¿Quién hará lo necesario? Testifica. Tercer consejo, testifica y anima a levantarte. Dice la escritura, versículo 28, entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos. Ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. En el punto anterior vimos que es necesario confrontar a las personas con su necesidad. Confrontar a las personas con su pecado, con su vergüenza, con su oprobio. Es necesario confrontar. Pero hay algo también muy importante en esto. Nadie nunca jamás se ha salvado con la confrontación. Nadie nunca jamás ha obtenido algún beneficio de ello. Y lo digo con conocimiento de causa. Nunca usted escuchará si usted le dice a una persona, mira, estás mal, estás en pecado, de verdad no ves cómo puedes estar en esta vida de drogadicción, de alcoholismo, de fornicación, cómo puedes estar en esto. La persona en algunos casos dirá, sí, es correcto, sí estoy mal. O algunas personas dirán, se encogerán de hombros, ¿a mí qué? Y otras personas dirán, sí, pero es que no voy a hacer nada. La confrontación nunca salva a nadie. La confrontación nunca generará un cambio. Algunos quizás harán el intento de hacer algo, pero todos volverán a su condición, porque la confrontación no es lo que tiene poder para cambiar una situación y una vida. Lo único que tiene poder para provocar una reacción en la vida de las personas, lo único que tiene poder suficiente para transformar la vida acostumbrada a la ruina y la miseria espiritual, es el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida a través de esto. Amén. Así es. Lo único que tiene poder para transformar una vida es el testimonio real de un Dios que tiene poder para cambiar una vida pecadora. Fíjese en las palabras de Nehemías, les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Nehemías les está contando lo que Dios había hecho en su vida. En ese sentido, todos, absolutamente todos los cristianos tenemos un ministerio que hacer. O varios.
que es testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando el mundo mira que el David de hoy no se parece en nada al David que solía ser, entonces empiezan a preguntarse, ¿quién es ese Dios que tiene poder para cambiar a un pecador como él? El testimonio es un instrumento poderoso para cambiar la mentalidad de la gente, porque el testimonio le dice a los demás de lo que es capaz Dios. Para los que siguen BBN, tienen un programa todos los días a las 4 de la tarde que se llama Desencadenados, que es un testimonio de personas reales a las que Dios transformó su vida. ¿Qué es eso? BBN es una radio que está en AM, una radio cristiana. Creo que la última radio cristiana que queda. En AM está, en el 910 AM, BBN. Lo trascendental del testimonio es que muestra que solo Dios puede llevar a cabo aquello que nosotros nos proponemos, pero fracasamos en el intento. Me pongo a pensar qué podría pensar o qué podía pasar por la mente de un judío en la época de Nehemías. Lo estudiamos en nuestra primera sesión. Hacía varios años ya que el rey Artajerjes, el mismo rey que le dio permiso a Nehemías de ir a reedificar la muralla, había prohibido la edificación de la muralla. En tiempo de Esdras, usted lo puede leer en Esdras capítulo 4. Y entonces en tiempo de Esdras nos damos cuenta que el mismo rey que ahora le está diciendo a Nehemías, ve y edifica la muralla, años antes les había dicho a los judíos, no edifiquen más en la muralla. Y los enemigos de Israel tomaron la carta y fueron y asesinaron judíos y derribaron los muros y prendieron fuego a las puertas. Y bajo esa segunda condición de desgracia es que Nehemías se siente afligido cuando pregunta por la condición de Israel. Entonces, ¿qué podía pasar por la mente de un judío en ese tiempo? Ya lo intentamos y fracasamos. ¿Para qué intentarlo nuevamente? Si el rey mismo nos lo ha prohibido. Y ese pensar es entendible. Pero viene Nehemías, un hombre capaz, organizado y determinado. Vean importante, viene con madera del bosque del rey, madera suficiente para reconstruir la muralla. Viene a su vez con una guardia enviada por el rey, con cartas del rey autorizando la obra. Entonces ellos, me los imagino cómo empiezan a cambiar su forma de pensar y empiezan a preguntarse unos a otros, ¿cómo hiciste para que el mismo rey que nos prohibió reconstruir la muralla, ahora esté a favor de que la reconstruyamos? ¿Y qué les dijo Nehemías? No fui yo, sino la mano de mi Dios. ¿Qué le dirá a usted a un cristiano cuando le dice, David, pero yo me acuerdo cuando usted era un gran pecador, ¿cómo hizo para cambiar? Uno dice, no fui yo, fue la mano de mi Dios sobre mí. Al igual que Nehemías se da cuenta el poder del testimonio. Esto le muestra a los judíos de esa época que lo que era imposible para ellos hacer, Dios lo hace posible. Ese es el poder del testimonio. Muestra el poder de Dios en lo que el hombre le parecía imposible. Al igual que los judíos de esa época, muchos piensan, la última vez que intenté dejar mi ruina, la miseria espiritual, fracasé, lo intenté, pero no pude. Entonces esa persona ve en tu vida a alguien que sí está venciendo sobre el pecado y se da cuenta que Dios tiene poder para hacer en su vida lo que ha hecho en la tuya. Pero entonces es el valor exponencial. Tengo que exponerme a las personas como el cristiano renovado. El cristiano renovado no participa de ciertas conversaciones, no va a ciertos lugares, no actúa de cierta forma. El cristiano se deja ver. También pienso en Home Church como ministerio y he entendido algo de parte de Dios, que ninguna exhortación o confrontación respecto al servicio o falta de servicio entre nosotros podrá hacer nada para que usted decida unirse hasta ahora. Pero sí creo con todo mi corazón que cuando sus propios ojos usted mire que a pesar de los ataques del enemigo, a pesar de las mentiras de los hombres, a pesar de que somos menos, a pesar de que no tenemos recursos económicos y no tenemos recursos de todo tipo en general, Dios ha sostenido este ministerio. Y a pesar de todo esto, como le escuché decir a un motivador,
aún estamos aquí. Amén. Que si esto fuera de hombre se desvanecería con el tiempo, pero como proviene de Dios, soporta las pruebas y las dificultades. Que cuando los que están hoy aquí o los que Dios traerá escuchen todo lo que Dios está haciendo en esta su iglesia, dirán, levantémonos y edifiquemos y esforzamos nuestras manos para bien. Cuarto consejo, cierro con esto: confronta la oposición. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ya en el estudio anterior habíamos estudiado sobre los enemigos de la obra de Dios y cómo cada vez que un siervo de Dios se levanta encuentra dificultades y problemas. Eso no es nuevo. Pues bien, cuando ese momento de que nosotros nos pongamos a trabajar es el mismo momento cuando Satanás también decide trabajar en nuestra contra. Así que respecto a la oposición, todos estamos sobre aviso. Escuchábamos al doctor Frank Garlock otra vez hoy y él decía que un escritor secular llamado Neil Postman escribe en uno de sus libros seculares: el cristianismo es una religión en extremo difícil y seria. Y entonces él dice, cuando se empieza a predicar en las iglesias que el cristianismo es algo fácil y divertido, entonces les empiezan a mostrar una imagen distorsionada de lo que es el verdadero cristianismo. Si hay algo que el cristiano tiene que saber, es que esto es difícil y cuesta. Como testimonio nuevamente, muchos conocen mi historia. Yo estudié teología y pasé siendo un ratón de iglesia durante toda mi vida ministerial. Y en cierta forma siempre pensé que Dios me iba a ser sucesor de algún trono pastoral, porque ahora sucede así. Que dijeran, bueno, cuando veamos que es un siervo formado, que ha trabajado arduamente en la iglesia, que ha sido fiel, pues la decisión lógica es que David en algún momento, a sus 50, 60, 70, 80 años, pues sea el pastor por lo último que le queda de vida. Y en cierta forma, así pensaba mi esquema, mi forma mental pensaba, decía, yo fui formado, un pastor me dio una carta para ir a estudiar teología, voy a trabajar en una iglesia por lo que me resta de la vida, pero Dios tenía otros planes. Dios dice, no vas a trabajar en una iglesia ya hecha, vas a sufrir y te va a costar la que te voy a mandar a edificar. Amén. Así es. Y yo le doy gloria a Dios por cada obstáculo, por cada situación difícil, por cada crítica, porque Dios ha utilizado a esas personas para hacerme más apto para el ministerio. El cristianismo y el servicio a Dios es difícil. Y lo primero, siempre téngalo en cuenta, lo primero que usted va a encontrar, la primera situación que el enemigo va a utilizar para echar abajo, tratar de echar abajo la obra de Dios, es la burla. Y digo la primera porque no va a ser la única. Usted lo va a estudiar en el libro de Nehemías, pero todo empieza con la burla. Cada vez que un cristiano está creciendo y viene a la iglesia a aprender la Biblia y a los servicios de oración, encuentra que las personas se burlan. Cuando vamos con la Biblia bajo el brazo a la iglesia, las personas se burlan. Cuando te niegas a tomar alcohol o ir a bares, a hablar de mujeres o de hombres en esas conversaciones sucias que a veces se dan en ciertos entornos, entonces lo primero que hacen es burlarse de nosotros. Miren al santurrón, miren al cristianito, miren al hermanito. Absolutamente todos los ateos se convierten en personas burlonas que tratan de ridiculizar al cristiano y sus creencias. Al igual que en Nehemías, que dice que estos enemigos hacían escarnio y los despreciaban, de la misma forma sucede en nuestros tiempos hoy en día. Y entonces, ¿qué hacer ante las burlas? Cierro con esto: confróntelas.
Nos dice la escritura en Judas versículo 3, y digo versículo 3 porque Judas solo tiene un capítulo. Judas versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Note que utiliza confrontar y ardiente. Es una contienda ardiente. Este pasaje cobró vida para mí cuando empecé en el ministerio y me encontré ante los cuestionamientos y críticas de incrédulos y algunos creyentes también, de vez en cuando. Uno de los problemas de ser teólogo es que todo el mundo intenta desafiarte si realmente estás bien parado. Y entonces estás en el trabajo, estás en tu barrio, estás en cierto lugar, y usted es teólogo, ¿verdad? Sí. Entonces vienen con sus preguntas, según ellos, tramposas. Note que no ha cambiado la forma de trabajar de Satanás. Satanás no es creativo por aquello. Satanás utiliza siempre las mismas cosas. ¿Recuerdan los fariseos? Le preguntaban para probarlo. Y entonces uno se da cuenta, Satanás sigue usando las mismas formas. Dicen: usted es teólogo, ¿verdad? Sí. Ay, sí, pues si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué existe el mal? Y entonces creen que su famosa pregunta existencial tiene la capacidad de tener mal posicionado al cristiano. Cuando el cristiano tiene en la Biblia una promesa que dice: no se preocupen el día que deban de testificar, porque ese día yo les daré la sabiduría para que puedan defender. Y algo que el mundo no entiende es que el espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo, está en nosotros. Pero eso no quiere decir que la conversación se torne amistosa. Yo quiero que usted entienda. Yo he sido a veces, en algunas ocasiones, criticado porque se dice: qué bárbaro, ¿cómo va a decir eso? Pero es la realidad. Hay personas que no están interesadas en ser evangelizadas. Ellos lo que quieren es confrontarlo y ridiculizarlo. Ellos se sienten realizados si sienten que ganaron una discusión. Y entonces esa conversación no se trata de voy a convencerlo a ver si lo gano para Cristo. Es una guerra. Contienda ardiente, dice Judas. Contiendan ardientemente por la fe que le ha sido una vez dada. Porque entonces el cristiano tiene que presentar defensa, como le decía anteriormente, de la esperanza que hay en nosotros con espíritu de mansedumbre. Ese es el Espíritu Santo. Y entonces nos damos cuenta que vienen con nosotros, es un ataque frontal. Y entonces la discusión se torna acalorada y la contienda es grande. Pero al final Dios nos da la victoria porque nosotros tenemos una revelación que ellos no tienen. Pero lea, coma Biblia, trague Biblia. Vivimos en tiempos peligrosos, dice el apóstol Pablo, y me he cansado de decirlo. Habrá momentos en nuestros ministerios donde debemos defender nuestros ideales y ser verdaderos leones de la fe. Nehemías les dijo: vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esto es, ¿a ustedes qué les importa? Usted no tiene ni derecho ni a opinar de esto. Hombres incrédulos, malvados, que pretenden el mal. Cuando usted va a empezar a estudiar el libro de Nehemías, y espero que lo esté estudiando paralelamente conmigo, se dará cuenta que estos hombres procuraban incluso matarlos. Y a veces creemos de que el cristiano es que tiene que ser suave, es que por amor, es que Dios es amor. Quiero contarles una anécdota acerca del apóstol Juan. El apóstol Juan, cuenta la historia, era conocido por mostrar el más tierno amor hacia los creyentes y el más fuerte trato para con los enemigos del evangelio. En una ocasión se encontraba en uno de los baños públicos. En ese tiempo habían baños públicos, baños para bañarse, ¿verdad? Cuando coincidió con un filósofo griego llamado Erasmo, el cual contendía con los cristianos por causa de Cristo. Cuando Juan lo vio, dijo en voz alta: mirad todos a Erasmo, el enemigo de la verdad ha venido a este lugar, el cual a causa de sus mentiras arderá en el infierno por ser enemigo de Jesucristo. Así de fuerte. Pero hoy se predica eso y dicen: nosotros no somos nadie para condenar. Y entonces dice: es increíble, el cristiano se pone del lado de sus enemigos. Contienda ardientemente por la fe que le ha sido dada. Nadie puede condenar a otra persona. Es que Dios es amor, es que usted no está mostrando amor. Dígaselo a Juan.
Vivimos en tiempos donde están cualquier tontería de doctrina, de ideología, de filosofías, de cualquier cosa que se le ocurre al hombre. Y esos pseudo revelados, iluminados de la inteligencia humana, vienen a tratar de ridiculizar la palabra de Dios. Nunca se han preguntado por qué nunca se meten con el Corán o con Mahoma. Porque el día que se les ocurre hablar de Mahoma se lo suenan. Pero el cristiano dice, no, es que hay que tener amor. Y son los enemigos de Dios. Hay que tener tolerancia. Aborrezco, el Señor lo sabe, aborrezco esa palabra tolerancia. En la iglesia tenemos misericordia del pecador que busca arrepentirse, pero no toleramos su pecado. ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Por qué? Tenemos misericordia si usted quiere arrepentirse y buscar un verdadero nacimiento en Jesucristo y seguir la sana doctrina, pero yo no tengo por qué tolerar su actitud de pecado. Dios no es tolerante con su pecado. Dios es tajante, es muerte lo que el pecado paga. Y vivimos en tiempos de misericordia para los que tienen fe y creen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tolerancia. Es un discurso político. La política no es teología. La política no es bíblica. En una ocasión una persona me dijo, es que esas decisiones hay que consultarlas a toda la iglesia. Usted se equivocó. La iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. Porque entonces esa es la doctrina de los nicolaitas que nos habla el Apocalipsis. Nicos, pueblo, Nicos, gobierno, Laos, pueblo. El pueblo gobierna. Es un principio griego de donde nace la democracia. La iglesia y el pueblo de Dios no se rige por democracia. Bueno, ¿cuántos apoyan tal cosa? ¿Cuántos apoyan tal otra? La doctrina bíblica nos muestra que Dios ha establecido autoridades espirituales en las iglesias y que a través de ellas Dios establece su voluntad. Una teocracia, no democracia. Pero erramos por no entender la palabra de Dios. Tenemos que contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. 4 consejos espirituales. Descanse, confronte, testifique, contienda. Palabras de Pablo a Timoteo al final de su vida. Por lo demás yo estoy para ser entregado en sacrificio. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. No fue fácil, no fue sencillo, pero del Señor hay recompensa. El apóstol Pablo dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual el Señor juez justo me dará a mí, y no solo a mí, sino a todos los que esperan con amor su venida gloriosa. Hay recompensa por quebrarse la espalda, hay recompensa por todas las canas que nos salen en el ministerio, hay recompensa por los días de sueño, por los días de cansancio, por los días desmotivados. Hay recompensa, y esa recompensa viene de Dios. Preguntas, comentarios. Oramos entonces. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos guía y nos direcciona al conocimiento de toda verdad. Gracias porque a través de tu palabra entendemos la obra, lo que cuesta tu obra y la razón por la que no hay tiempo que perder. La razón por la que se ocupan hombres y mujeres fieles en la obra. La razón por la que Dios está llamando, incomodando los corazones de las personas a hacer algo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú unjas con tu Santo Espíritu a los siervos de Dios, con autoridad para llevar a cabo tu obra, con corazón sincero, con corazón humilde y con un corazón que busca agradarte a ti por encima de todas las cosas. Bendice a tu pueblo. Dale sabiduría para escoger lo mejor y para
que inquieran en tu palabra, para que no sean arrastrados, como dice el apóstol Pablo, por todo corriente o viento de doctrina, que estén fundamentados en tu palabra, que puedan redarguir correctamente cuando se predique algo que no esté acorde a tu palabra, cuando que por mandato de hombre se nos mande a hacer algo que no está conforme a tu palabra. Dale a tu pueblo sabiduría, sabiduría como pidió Salomón. Dale a tu pueblo sabiduría para escoger lo mejor. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús y los envío con paz y con bendición a sus hogares, y que tengan un buen fin de semana y un buen descanso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ok, chicos.